Para los más románticos es un tema de identidad, de arraigo y tradición. Para los más sensibles es un asunto que raya en la discriminación. Y para los más prácticos es como hacerse el harakiri. Equipos que decidieron no jugar con extranjeros. El fútbol chileno cuenta en Santiago con varios equipos de inmigrantes en la superélite: Unión Española, Palestino y Audax Italiano. Paradójicamente, este último decidió chilenizarse en 1951 y cerrarle la puerta a jugadores extranjeros. Y les fue bien, tan bien que en 1957, con puro chileno, los Thanos ganaron el hasta hoy último título en la historia del club. Sin embargo, pronto descubrieron que es una política demasiado costosa y volvieron a fichar extranjeros hasta llegar al punto en que hoy acuden al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que la Federación Chilena les deje jugar con 6 extranjeros y no los limite a usar un máximo de 5 foráneos en la cancha. En 1963, la Real Sociedad descendió a Segunda División y se autoimpuso una medida drástica: limitarse, como sus vecinos del Athletic Club, a jugar únicamente con futbolistas canteranos y de origen vasco. Con esa filosofía, la Real Sociedad ascendió, ganó las 2 únicas ligas en su historia, en 1981 y 1982, aparte de llevarse la Copa del Rey en 1987. Sin embargo, a pesar de los éxitos, la Real decidió que era demasiada lata eso de no poder fichar extranjeros, y más cuando en 1988 el Barcelona lo desmanteló llevándose a sus figuras Luis María López Recarte, José Mari Vaquero y Chiqui Begiristain. La gota que derramó el vaso cayó en 1989 cuando el Athletic Club de Bilbao les quitó a la figura que les quedaba, Loren. El equipo donostiarra dijo hasta aquí y fichó a un figurón, John Aldridge, delantero irlandés campeón de goleo de la liga inglesa con el Liverpool un año atrás. A partir de entonces, la Real empezó a fichar extranjeros, mas no españoles que no fueran de origen vasco, en una política no oficial, pero que permaneció durante muchas temporadas, hasta que en 2002 el defensa asturiano Sergio Boris se convirtió en el primer español no vasco del equipo en 35 años. Paradójicamente, la Real Sociedad descendió a Segunda División en 2007, por primera vez en 40 años, 5 temporadas después de haber abierto sus puertas. En sus orígenes, el Atlético Nacional de Medellín se llamaba Atlético Municipal y su idea era jugar sin extranjeros. Por eso, en 1950 mejor le cambiaron de nombre al equipo y lo llamaron Atlético Nacional. Pero muy poco tiempo después, la profesionalización del fútbol colombiano les hizo darse cuenta que no era tan fácil y mejor abandonaron la idea para así ganar su primer título en 1954 con refuerzos argentinos y uruguayos. En una tercera etapa, el club decidió volver a sus orígenes a finales de los años 80 y mal no le fue. Ganó, entre muchas cosas más polémicas aparte, la primera Copa Libertadores para el fútbol colombiano. La romántica filosofía de puro criollo duró 17 años, cuando los verdolagas se hartaron de limitarse y en 2004 ficharon al argentino Hugo Morales y al venezolano Jorge Rojas. De todos modos, siguieron siendo el club más popular de Colombia. La Unión Esportiva Olot es un equipo de la ciudad de Girona que fue fundado hace más de un siglo. Siempre se trató de un club catalán y catalanista, pero en 2017 se radicalizó y decidió empezar a jugar únicamente con futbolistas formados en Cataluña o alrededores, concretamente Valencia y las Islas Baleares. No ha sido una transición fácil. El Olot estaba en tercera división cuando decidió convertirse en la versión catalana del Athletic de Bilbao y la temporada pasada descendió a quinta división. Altinordu es un club turco que no tiene como misión principal ascender, ni salir campeón, ni clasificar a competiciones europeas, aunque ese sea el plan a mediano y largo plazo. Hacer todo eso, pero exclusivamente con jugadores
de su cantera. Su prioridad número 1 es formar buenos futbolistas y mejores seres humanos que impulsen el desarrollo del fútbol turco. Altinordü es un club de arraigo excepcional, tanto que el héroe histórico del equipo fue un One Club Man como Carles Puyol, Francesco Totti o Paolo Maldini, con más de 800 partidos y 27 años con una sola camiseta, que amaba tanto que hizo los trámites para cambiarse el apellido. Sí, Said Altinordü, nacido Said Bey, estaba así de loco. Es como si Francesco Totti se hubiera cambiado el nombre a Francesco Roma. Pero bueno, volviendo al club, en 2012 empezó con esa filosofía 100% cantera inspirada en el Athletic Club de Bilbao. Dos de sus joyas, Çağlar Söyüncü y Cengiz Ünder, pintaban para leyendas, pero no dieron el salto final y se estancaron. El club, lo mismo, su plan era llegar a Primera División en 2020 y a competiciones europeas en 2024, y la realidad es que Altinordü descendió a Tercera División el año pasado y ahora mismo pelea por no caer a cuarta. El Nacional de Ecuador pertenece a las Fuerzas Armadas del país y es el único de entre todos los equipos que se llaman Nacional que en pleno 2024 aún le hace honor a su nombre. Hasta 2006, el Nacional de Quito, o simplemente Nacho para los cuates, era el equipo más ganador del Ecuador con 13 títulos de liga, pero la sequía de 18 años ya lo ha desplazado hasta el tercer puesto por debajo de Barcelona y Emelec. Eso si hablamos de títulos, porque en el renglón de popularidad la Liga Deportiva Universitaria es el club más querido de la capital ecuatoriana, así que eso de solo jugar con ecuatorianos no es precisamente un gancho para el Nacional, que una sola vez en su historia jugó sin saberlo con un futbolista extranjero. Ocurrió entre 2016 y 2018 cuando el lateral derecho Rinson López, un colombiano de Cali que se hizo pasar por ecuatoriano con papeles falsos, fue descubierto por culpa de ese acento caleño que le delataba. El Nacional no solo dejó de salir campeón, sino que descendió en 2020 y le costó 2 temporadas volver a primera, pero sigue aferrado a jugar con puro criollo. El Paksi de Hungría es un club en el que nunca ha jugado un futbolista que no fuera húngaro. El equipo juega en Paks, un pueblo 100 kilómetros al sur de Budapest y que ni a 20,000 habitantes llega, y cuyo único atractivo es una planta nuclear idéntica a la de Springfield. En serio, ahí es donde trabaja el Homero húngaro de la vida real. Es la única planta nuclear de Hungría y con razón pone de nervios a los activistas de Greenpeace. Paradójicamente, los isótopos de la vida real juegan de verde y orgullosamente se hacen llamar Atomic Strike, o el equipo nuclear. Fue fundado en 1952 y desde que ascendió a Primera División en 2006, su principal éxito había sido el subcampeonato obtenido en 2011, que le clasificó a la Europa League, ahí donde liquidó a un equipo de Andorra y a otro de Noruega antes de caer ante el Hearts de Escocia en tercera ronda previa a la fase de grupos. El Paksi vive su época dorada, contrario a la mayoría de equipos similares que sufren los estragos del fútbol moderno. Llegó hasta la final de Copa en 2022, donde cayó ante el todopoderoso Ferencváros, y ahora mismo es sublíder del campeonato húngaro y era líder hasta la semana pasada, por lo que en el peor de los casos volverá a la Europa League más fuerte que nunca. El equipo atómico puede tener más jugadores que aficionados, pero deben ser los más felices y orgullosos del mundo. Si algo enorgullece al Athletic Club de Bilbao es su tremendo palmarés en Copa del Rey. Lo que pocos saben es que las 5 primeras copas las consiguió con jugadores extranjeros, incluida la de 1911. Ese año
los rivales se hartaron del dominio del Athletic, que usaba demasiados ingleses sospechosos de ser profesionales, y eso obligó a un cambio de reglamento en el fútbol español que limitó el uso de extranjeros. O sea, lo que empezó como casi un castigo acabó siendo el punto de inflexión en la mística del club, que continuó como el más ganador de España hasta 1953, cuando empezó ya a ceder ante el gran poder de los clubes con refuerzos extranjeros. Su filosofía es a veces confusa, pero se resume en que el Athletic Club solo juega con futbolistas crecidos en la zona llamada Euskal Herria. Durante décadas, el Athletic jugó únicamente con canteranos nacidos en Vizcaya. Luego se extendió al resto de Euskadi. Después incorporaron localidades vecinas del País Vasco, Navarra y La Rioja. Puede que hayan nacido en el País Vasco del sur francés como Vicente Lizarazu, o un poco más lejos como Aymeric Laporte, ser de origen africano como los hermanos Williams, o haber crecido en Venezuela como Fernando Amorebieta. Lo importante es que todos sus jugadores sean surgidos de la cantera de un club vasco, de modo que los aficionados no los vean como futbolistas profesionales, sino como uno de los suyos, hijos del vecino de al lado. Es extremadamente loable que el Athletic Club, con esa limitación, haya sabido sobrevivir en una de las mejores ligas del mundo. Se trata de uno de los 3 clubes que nunca en la historia han descendido en la liga, y ahora mismo son finalistas de Copa del Rey por 6ª vez en 15 años y se encuentran estacionados en zona Champions League. El Club Unión fue fundado en 1906 con futbolistas belgas, franceses y mexicanos. Era un equipo cualquiera, hasta que unos dicen inmediatamente desde 1908, otros que se tardaron hasta 1926, pero el rebautizado como Club Guadalajara decidió distinguirse del resto muriéndose con puros mexicanos, y lejos de morir, las Chivas se transformaron en la década de los 60 en el equipo más poderoso que ha visto el fútbol nacional. Y siguen intentándolo casi 100 años después, aunque con varios jugadores nacidos en Estados Unidos, a quienes nunca se les vio con lupa porque tenían doble nacionalidad, y sobre todo porque no jugaban en selecciones extranjeras, a diferencia de casos más recientes de doble nacionalidad, aunque siempre mexicanos de nacimiento, ya sea por haber nacido en territorio nacional, como Santiago Ormeño, o por ser de madre o padre mexicano, como con Kate Cowell. Lo que no ha hecho Chivas aún es abrir la puerta a un futbolista mexicano por la vía de la naturalización, y eso es lo que lo distingue de la selección nacional. El problema del Guadalajara es que desde hace 50 años empezó a salir campeón a ritmo de una vez cada 10 o 20 temporadas, hasta que en 2014 dejó de ser el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Nunca se trató de una regla escrita, por supuesto, pero se sabía. Era demasiado obvio. El Zenit San Petersburgo, equipo de una de las ciudades con mayor tradición de extrema derecha en Europa, no jugaba con futbolistas negros. El manifiesto de sus ultras reza así: no somos racistas, pero somos el club más nórdico de las ciudades importantes en Europa. No tenemos ninguna conexión espiritual ni mental con África, y esa es parte de nuestra identidad. O sea, que la ausencia de jugadores negros enfatizaba la identidad del club y lo hacía distinto al resto, según ellos. La directiva, mientras tanto, tenía doble discurso. Por un lado, negaba racismo, pero al mismo tiempo sacaba pecho por lo ruso que era el equipo. No fue sino hasta 2008 cuando el entrenador Dick Advocaat se atrevió a hablar directamente del problema. Yo quiero fichar jugadores de cualquier raza, pero la afición no lo permite y no voy a traer a un futbolista que no sea bienvenido, dijo el técnico neerlandés. Finalmente, el Zenit por fin se atrevió en 2012 con 2 jugadores mestizos, Hulk y Witzel, que pusieron a los más radicales en pie de guerra. Luego, en 2019, llegó Malcolm, de piel más oscura, y a las 72 horas su fichaje estuvo a punto de caerse por la presión de los ultras. El único consuelo que les queda a estas alturas a los más idiotas es que hasta la fecha el Zenit nunca en su historia ha fichado a un jugador africano.